Cojan su Biblia, vamos a leer la palabra de Dios Take your Bible, we're going to read the Word of God. en el libro de Efesios capítulo 1, In the book of Ephesians chapter 1, verso 13 al 14. verse 13 to 14. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1, versos 13 al 14. verse 13 to 14. Y luego leemos Efesios 4:30. Then we will read Ephesians chapter 4, verse 30. Dice así el libro de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ok, Efesios 4:30. Ephesians chapter 4, verse 30. Dice así el libro de Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Hoy Today, voy a hablar brevemente I want to speak briefly del sello del Espíritu de Dios. about the shield of the Spirit of God. El sello del Espíritu de Dios. The shield of the Spirit of God. Brevemente. Briefly. Aleluya. Amen. Por el tiempo ya no For está the de matter mi of lado. time, the time is not on my Aleluya. side. Amén. Amen. De los dos pasajes bíblicos que hemos leído, From the two passages that we read, el primer pasaje de Efesios 1:13, ponlo otra The vez. first passage of Ephesians Vamos chapter 1, verse vamos a 13. refrescarnos un poco en la palabra. let us refresh ourselves in the Word of God. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, Amen. aleluya. Amen. Muchas de las veces cuando Many times when algunos seguramente cuando ven some esa for sure, palabra when they see this word, de que alguien ya lleva el sello, esperará ver algo físico that en la someone persona, have the seal, ¿no? is waiting for see something physical in the life of the person. Porque la noción que tenemos es que cuando Because the alguien notion that we lleva have, when someone un sello, have a seal, un sello es algo físico, is ¿no? something physical. Es right? la teoría que It's the tenemos. theory that we have. Así que cuando alguien lleva el sello del Espíritu So Santo, when seguro someone que have the seal of the muchos Holy Spirit of God, for sure pensarán many de que they think that this, no más verle vas a ver una marca sobre when él, you pero see no him, you se will see trata a de mark una upon marca him. física. But it's not about the physical mark. Amén. Amen. Puedes llevar el Espíritu Santo y ser sellado por You el can Espíritu have the Santo Spirit of God and being sealed by the Spirit of God, y eres una persona normal. and you are a normal person. Aleluya. Amen. Pero hay una diferencia en ti. But there is a difference in you. El sello del Espíritu Santo The seal of the Holy Spirit se refiere a la separación que Jehová hace de los is suyos. referring to the separation that Jehovah make between his Tome son. nota de eso. Take note of this. El sello del Espíritu Santo The seal of the Holy Spirit consiste en que el Espíritu de Dios te separa consists in that the Holy Spirit separate you de los demás. from others. Es decir, It means el Espíritu Santo the Holy te hace Spirit ser suyo. makes you be his own. Por eso te aparta That's why del it resto de la gente. depart you from the rest of people. En esto consiste el sello del Espíritu Santo de In this Dios. consists the seal of the Holy Spirit of God. En la antigüedad, cuando un rey mandaba un recado a un lugar o a una persona, ponía su sello y en la mayoría de los casos, por autenticidad, ponía su anillo In the past, when a king was sent para que a command, el recipiente cuando lo recibe ve el anillo del rey y sabe que es el sello del rey. Ese mensaje es inefable, es decir, no hay confusión en ello. there is no confusion. Ahora, in it. Now, nosotros los cristianos, we the Christians, ¿cuándo recibimos el sello de Dios? when we receive
the seal of God. Recibimos el sello de Dios We receive the seal of God desde el momento en que nosotros from the time that we venimos a los pies de come Cristo, to the feet of Christ. nos rendimos a Cristo, We surrender to Christ. empezamos a caminar en And we Cristo. begin to walk in Christ. Cristo nos separa de los demás. Christ separates us from others. ¿Cómo lo sabes? How do you know? El Espíritu Santo es The Holy Spirit el testigo que te va a the garantizar witness that de que guarantees tú that you ya no eres una persona común. are not a common person. El Espíritu Santo vive en The Holy ti, Spirit lives in you, vive en ti lives in you, y está en ti. and is in you. Es el sello que llevas. It's the seal that you have. El Espíritu ya reside en ti. The Holy Spirit dwells in you. Desde el momento en que te has rendido Since the time you surrender a Cristo to Christ y te haces hijo de Dios, and you make yourself son el of God, Espíritu está contigo. the Spirit is with you. Aleluya, Amen. aleluya. Amen. Ahora bien, Now, cuando el Espíritu de Dios when the Spirit of God te marca mark you como alguien que ya pertenece like someone that belongs a la raza, a la casta, a la to generación the rest of the de los generation escogidos, of the chosen ones, hay características que se deben ver en ti. there are characteristics they have to see in you. No características externas, No external characteristics, sino desde tu corazón. but from your heart. Tu obrar pasa a ser diferente. When you are walking, it becomes different. La manera de relacionarse con la gente pasa a ser diferente. The way of relationality with others becomes Tu different. actitud ante ciertas situaciones es diferente que cuando estabas en el mundo. Your attitude becomes different in the time when in the world. Porque el que ya vive en ti Because the one that lives in you es el Espíritu de is Dios. the Holy Spirit of God. Porque ya has sido sellado. Because you have been sealed. Ya no reaccionas como si fueras un You mundano. don't react as if you are a worldly person. Aleluya, Amen. aleluya. Amen. El sello de Dios The seal of God está dentro de ti. is within you. No está en tu frente. It's not in your forefront. No está en tu mano. Neither in your hand. Está en ti, en tu corazón. It's in your heart. Decimos corazón porque We es say la heart parte because it's sensible the de la sensitive persona. part of the person. Es una de las partes sensibles. It's one of the sensitive part of the person. Pero está en ti But it's in you. el sello de Dios. The seal of God. El hecho de que tú llevas el Espíritu Santo The fact that you have the Holy Spirit y estás separado and you are separate, no significa it doesn't mean que el Espíritu no puede apartarse de ti. that the Spirit cannot depart from you. Perfectamente el Espíritu puede apartarse de ti. Perfectly, the Spirit can depart from you. Por eso Pablo habla That's why Paul de trabajar speaks tu about salvación. work your salvation. Trabajar tu Work salvación. your salvation. Cuando tienes algo, When you have something, tienes que cuidarlo. you must take care of it. Y Pablo habla de no descuidar. And Paul talk La about salvación. don't misbehave on salvation. El Espíritu de Dios The Holy Spirit que of mora God en ti that dwells in you tiene características. have characteristics. Y cuando dejas de cumplir las características del Espíritu de Dios, And when you stop fulfilling the characteristics of the Holy Spirit of God, te va a dejar. it will leave you. Te va a dejar. It will leave you. Claro, Sure. alguien dice, no, cuando el Espíritu So de when we Dios say ya that when está the en Spirit ti, of God no is te within puede you, dejar. it No es cannot leave verdad. you. That's not true. Si dejas de obrar If you stop de working acuerdo a la voluntad de Dios, according to the will of God, el Espíritu de Dios te va a the dejar. Spirit will abandon you. Te dejará. It will leave you. Y alguien dirá, no, And someone will say, no. porque aún no estaba en ti. No, Because estaba it- en ti. It was in you. ¿Por qué? Why? Porque tienes libertad Because you para have elegir free mind y to libertad para no And elegir. free mind not to choose. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Vengan conmigo en primero de... vamos primero en Jueces. Let's go in the book of Judges, Jueces 15:14. chapter 15, verse 14. Jueces 15:14. Chapter 14, verse 15. ¿Alguien está ahí? Someone is there? Chapter 15, verse 14. Judges. Judges 15, 14. Jueces capítulo 14, capítulo 15, verso 14. If you are there, say I am there. Si estás ahí, di que estoy ahí.
Aleluya. Si no lo has visto, siga buscándolo. Dice así el libro de Jueces 15:14. Ajá. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Ajá. Ahí, There, esa escritura está hablando de Sansón. that scripture is talking about Samson. Está hablando de Sansón. It's talking about Samson. Dice, He ¿qué said, dice ahí? What El he said. Espíritu de Dios que Spirit hizo. of God, what he did. ¿Eh? No lo leen. El Oh, que you está don't en el know. control, ponlo One is in otra vez. control. Put it again. El Espíritu de Dios que hizo. What the Holy Spirit did Vino sobre Sansón. came upon Samson. Y la actitud de Sansón And the attitude of era Samson was la actitud de una persona of a no person. normal. not normal. Y eso es lo que es. And that is Cuando what el it is. Espíritu de Dios When está the sobre Holy ti, Spirit is upon you, donde te esperan que vas a reaccionar de una manera. and they are waiting to No, react it anyhow. No. porque llevas el Espíritu de Because you Dios carry the en Holy ti. Spirit of God. Tu actitud es diferente. Your attitude is Tu different. modo de pensar, tu modo The de way of reaccionar, thinking, the way of las reacting, cosas que vienen a ti, the todo things es that come to you, diferente. everything is Porque different. llevas el Espíritu de Because Dios. you carry the Spirit of God. Sansón era un Samson chico más flaco que yo. Was a little boy than me. Más flaco que yo. Muslim Pero than me. el Espíritu de Dios viene sobre But the él. Holy Spirit came upon him. Se convierte en un más And que Mike He Tyson. became more than Mike Tyson. Más que Mohamed Ali. More than Muhammad Ali. Es que cuando el Espíritu de Dios When the Spirit of está God en ti, is in you, dejas de ser ordinario. you stop being ordinary. Ya no eres lo que eras. You are not what you were. Porque llevas algo más grande Because you have something de lo que great tenías than antes. what you were having before. Aleluya. Amen. Sansón Samson rompía cuerdas como si fueran pequeños was hilos. breaking cords as if they are little Porque el threads. Espíritu estaba con Because the él. Spirit was with him. Now, ahora vete otra vez en el mismo libro de Jueces. Go again in the same book of Judges, 16:20. Vea lo que pasa ahí. Let's see Jueces what happened there. 16:20. chapter 16, verse 20. Dice así el libro de Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Espíritu de Dios ahí Spirit of God ya se there había apartado de él. was already departed from him. Pensaba que como en otras And he was thinking ocasiones that va a on romper occasion, las he will cuerdas como break si fueran the cord as chiclet. if they are chewing-gum. Pero el Espíritu de Dios But the Spirit of God ya se había alejado de él. was already No, departed from him. Ahora, tome nota de esto. take note of this. Es muy peligroso It's very dangerous cuando el Espíritu de Dios se aleja de una when the Holy persona. Spirit go far away of someone. Muy peligroso. Very dangerous. Te vuelves vulnerable. You become vulnerable. Muy vulnerable. Vulnerable. Y los que antes conocían de ti And those that know before about you, vendrán para probarte. They will come Y to como test ya you. no tienes ningún tipo de and respaldo, when you don't have every type of backup, vas a caer. you will fall. ¿Por qué? Why? Porque dejas de permanecer Because you stop belong en Cristo. in Christ. Desde el momento en que te apartas de Cristo, Since the time you depart from de la Christ, voluntad recta de Cristo, of the right will of el Christ, Espíritu de Dios puede perfectamente dejarte. the Spirit can leave you perfectly. Sansón Samson era un hombre de pacto. A man of covenant. El mismo tipo de pacto The que same tenía type of Jesucristo es el mismo tipo that de Jesus Christ pacto had, que is the same tenía type of Sansón. covenant that ¿Cuál Samson era? had. What? Sansón vino Covenant. para liberar a su Samson come to nación. deliver a nation. Desde antes de que naciera Since ya before he existía was la born, profecía. It was existing the prophecy. Pero ¿qué hará But what he will do, que una persona that some que person, lleva el Espíritu Santo, that carry the Holy el Spirit of Espíritu God, Santo se aparta the de él? Spirit depart from him. Simplemente porque dejas de Simply because entender you la stop revelación the de la revelation palabra de Of Dios. the word of God. Aleluya. Amen. Y lo peor And the worst thing es
Cuando el Espíritu Santo de Dios When te the Holy Spirit of abandona God sin que abandon te you des cuenta. without you realize. Mira, ponlo otra vez. Put it again. Jueces 16:20. Judges Ponlo chapter otra vez. Vamos a 16 ver. verse 20. Let's see again. Let's see. Ajá, mira ahí. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía He did not que el know Espíritu de that Jehová, the Spirit of Jehovah, no sabía que he Jehová don't know that Jehovah ya se había ido de él. was already Ya no estaba en depart from él. him. Ya no estaba con He él. was not with him. Y es lo peor And it's the worst que le puede pasar a un Thing cristiano. that can happen to a Christian. Pensando que Thinking no, that, no, Dios está conmigo. God is with me. Te estás mofando de ti mismo. You are mocking at yourself. Dios ya no está contigo, ya se fue. God is not with you. Ya te dejó hace He tiempo. has left you for a long time. Y es lo peor And it's the worst thing cuando el Espíritu de Dios le abandona when the Holy Spirit abandons a alguien que era un cristiano someone that was a y sigue Christian pensando and is que continuing Cristo to think sigue con él. that Christ is with him. Es lo peor. It's the worst thing. Significa It means que eres ignorante de tu misma that situación. you are ignorant of your same situation Porque el Espíritu ya se fue de ti. because the Spirit have left you. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Vengan conmigo en Come with me. 2 de Corintios 1:22. 2 Corinthians chapter 1, 22. 2 de Corintios 1:22. Dice así el libro de 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Vuelva a repetir otra vez. Repeat again. Dice así el verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu de Dios, The Spirit of God, cuando te sella, when He seals you, no hay nada que pueda contra ti. there is nothing that come against you. No hay nada. Nothing. No hay nada. There is nothing. No hay nada que pueda contra ti. There is nothing that can come against you. El Espíritu de Dios es el Espíritu de poder y The autoridad. Spirit of God is the Spirit of power and authority. Gloria a Dios. Praise the Lord. Y si el Espíritu de Dios está And contigo, if the Spirit of God is with you, nadie puede contra ti. nobody, Todo es como autovía. Todo. everything. Todo en tu vida es como autovía. Gloria a Dios. Hallelujah. Todo es como autovía en tu vida. Freeway your life. Es muy importante It's very que un important cristiano permanezca en Cristo. For a Christian to abide in Muy Christ. importante. Very important. Porque desde el momento en que un cristiano Because cambia in de the time bando, a Christian change for covenant, desde el momento en que un cristiano cambia de bando, since the time the Christian change from side, estás abriendo la brecha para el ataque del enemigo. you are opening the breach to the attack of the enemy. Gloria a Dios. Hallelujah. Come back to me. Vengan conmigo otra vez. Come back Primero de Samuel 16. 1 Samuel chapter 16. Primero de Samuel 16, 1 Samuel 23. 16, 23. Dice así 1 de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. El Espíritu de Dios The Spirit of God se puede apartar de cualquiera persona. can depart from anyone. Saúl era un rey Saul que en was sus a primeros king. días obraba In muy his bien. first days was working very well. Obraba muy He bien. was working very Y el well. Espíritu de Dios estaba con And the él. Spirit of God was with him. Pero en algún momento But in some point,
decidió hacer su propia He voluntad decided to do his own will y no la voluntad del que le había enviado. and not the will of the one that sent him. El Espíritu de Dios The Spirit of God se apartó de él. depart from him. Y vas a imaginar, And you will imagine en el mundo no hay tierra de nadie. there is nothing like land of anyone. No hay tierra de nadie. There Que is no vas land of ahí, nobody that you will go there. no le pertenece a nadie. I don't belong No. to anyone. No. En el mundo, In the world, o estás con Dios, or you are with God, o el diablo es tu Dios. or the devil is your God. Así que So, es bueno que elijas a it's qué good for you bando to choose perteneces. which side you belong. Algunos son cristianos en Some la are iglesia, Christians in the church. pero algunos de vosotros but después some de of este you, culto, after this service, alguien nos dirá, vamos a someone will say to visitar a you, ese marabú y "Let's go vas and a visit ir. that native doctor," and you will go. Significa que aún no conoces, It means that you ¿A don't quién know sirves? yet whom you serve. no conoces a quién You sirves. don't know whom you serve. Si conocieras quién es If Dios, you know who is God, muchos estarían firmes many shall be en la found palabra de Dios. in the word of Pero God. desafortunadamente But muchos unfortunately, no many, conocen al Dios que sirven. they don't know the God that Por they eso, serve. That's why Están hoy en Cristo they y are today mañana in Christ, and tomorrow va a visitar a un marabú he porque goes and cree visits que the doctor because he su thinks problema that his Dios no lo problem, puede resolver. God cannot solve him. O como algunos Or like someone que vienen a la iglesia that y they come to the piensan church and they think que aunque viene en la that iglesia, even though they are coming in the church, también puede combinarlo con yendo a un morimo they can combine o a it un by going marabú. to a native doctor. Porque otros tienen la idea Because someone has equivocada the wrong idea. de que no hay que poner todos tus That huevos en una sola You don't have canasta. to put all your eggs Un poco in one basket. un poco en la iglesia y un A poco little in the church and un poco al otro a lado. little to the other side. Por eso tu problema nunca se terminará. That's why your problem will never finish. Serás cliente del diablo. You will be customer of the devil. Cliente Customer del diablo. of the devil. Tu problema desde enero a Your diciembre. problems is January to December. Lo único te falta sinceridad The para only decirle thing you al need pastor sincerity to say to the realmente qué estás haciendo. Indeed, what are you doing? No se lo dices. You don't say Cuando it. vienes a ver a los When you pastores, come to see the pastor, la pastor, cosa me "My va muy pastor, mal. things La are going cosa te very va bad muy with you. mal. Things are going bad with you. No dices el fondo de la cosa. You don't say the deepest of the thing. Aleluya. Aleluya. Amen. Por eso cuando estás en That's why Cristo, when you are in Christ, el Espíritu de Dios que vive en the ti Spirit of God that lives in you tiene tiempo. has time. A su tiempo, On His time, todo es perfecto. everything is perfect. A su tiempo. On His time. A su tiempo te abrirá puertas. And His time, He will open your A su door. tiempo te At transformará. His time, He will A transform su you. tiempo te cambiará. At His time, He will A su change you. tiempo aquello que era At His difícil time, that which was difficult, vendrá a ser it fácil. will become A easy. su tiempo lo que era At His imposible time, es what was posible. impossible A will su become tiempo. possible. At His time. Recuerda que tú no le puedes dar Remember instrucciones that you al cannot give Espíritu de Dios instructions to the porque Spirit of tú God, no le Because you mandas. don't command Him. Tienes que obedecerle. You have to obey Him. Lo que debes hacer What con you el have to do Espíritu with the es Spirit Is obedecer to obey. y no puedes darle And you instrucciones. cannot give Him instructions. El Espíritu no vive cumpliendo tus The Spirit ordenanzas. don't live fulfilling your ordinances. El Espíritu The- hará de ti The Spirit will make lo que you el Espíritu sabe what que the es Spirit bueno knows para ti. that is good for you. Puedes pedirle al Espíritu You de can ask the Dios, Holy Spirit of God, quiero un avión, I need a plane, quiero un coche. I need a car. Y el Espíritu sabe que esto And the no Spirit es know that lo this que tú is- debes tener. El Espíritu te dará The Spirit will aquello give you que that te conviene. which is Y comfortable muchos for you. And many, son they impacientes. don't have patience. Puedes estar 10 años You can be 10 years pensando que Dios se olvidó de ti. No, thinking that God has forgotten y Dios about no you. se olvidó de ti, And God has not forgotten about you. sino aquello que le estabas pidiendo But that which we were asking Him, te estaba formando He para que was estés forming you preparado so that you para can recibirlo. prepare in the time to receive it. Para que cuando te So llegue that when it gets to you, no lo contamines con tu ego. you will not contaminate it with your ego. Por eso Dios, That's why God, a algunos
Some of us, Dios te va a moldear. God will mold you. Dios te hará llegar, God como will lo make que you dice el español. reach Dios like te they hará say in tocar Spanish. He fondo will make you touch Te hará the tocar deepest fondo. part para que seas humilde. so you can be humble. De modo que cuando te In a way dé that when aquello you que do tú querías, that sepas you know el valor que tiene. the value that he Y has. sepas And you know cómo poder ayudar a otros how to que help están others en situación that in that igual a la que tú situation, estabas. like you were. Gloria a Dios. Hallelujah. El Espíritu de Dios, The Spirit of God, cuando está en ti, when it's in you, no tienes que estar preocupado, you don't need to be worried. sino debes ejercitar paciencia. Or you must exercise patience. ¿Quién es el Espíritu de Dios? You have the Spirit of God. Es Dios mismo. The Spirit of God is God Himself. Y si llevas a Dios, And if you carry God, ¿de quién tienes que estar preocupado? from whom you have to De be nadie. worried, no one. Sino simplemente But simply cumplir fulfill y obrar de acuerdo a su voluntad. and operate Si according to obras His de will. acuerdo a la voluntad walk de according Dios, to the will of God, que es la voluntad del That Espíritu is the will Santo of the de Holy Dios, Spirit of God. los límites no existirán. The limit will not exist. A veces At times, yo quiero contar mis ejemplos, I want to give my example, pero me restringo porque alguien dirá, no, porque él es pastor. but I No, stop no because porque someone will él say es that because he's pastor. No, not because I'm a pastor. Hay cosas que ocurren There conmigo are things that happen with me que yo muevo la cabeza y that I digo, shake Dios, my head and I say, God, no lo entiendo. I don't understand it. Hay cosas que ocurren conmigo There are things that happen with me, y cuando miro digo, and when I look at it and say, esto es lo que yo pedí hace 10 this años. is what I was asking 10 years back. Ya me olvidé. I forgot. De repente veo, digo, Suddenly I see. hace 10 años dije a Dios que yo 10 quería years, esto. I tell God that I Y need Dios te this, lo da ahora. and God Y gives te you das cuenta today. de que cuando And you Dios te lo da, realize that when God gives estás en mejor condición you are in better de condition entretenerlo. to entertain Him. Gloria a Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Por eso el cristiano, That's why the Christian, cuando llevas el sello del Espíritu de Dios, when you have the seal of the Holy Spirit of God, una de las virtudes one of the virtues que crea el Espíritu de Dios that the en Holy ti Spirit creates in you es la paciencia. is the patience. Es una virtud. It's a virtue. La compasión The compassion es una virtud. is a virtue. Si te falta la paciencia, If you lack te patience, falta la You compasión. lack compassion. Por cierto, el amor estará muy lejos. For sure, the love will very far. Porque la compasión Because the compassion es el paquete del amor. is the pack of the love. Gloria a Dios. Hallelujah. Así que, So, si hoy estás aquí if today you are here y escuchas este and mensaje, you are listening to this message, te aconsejo que tengas I paciencia. advise you to have patience. Y sobre todo, And above all, permanezca en Dios. endure in God. Dios no se ha olvidado de ti. God have not forget Stand about up, you. everybody. Póngase de pie todos. Tango, 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 Da gracias a tango, Dios, da gracias a Dios, da gracias a Dios. tango, Dé gracias a Dios. tango, tango, Den tango. gracias a Dios, Dale den gracias a Dios. Tengo. Dale gracias a Dios. Thanks God. Dale gracias a Dios. Give thanks God.